Vamos a trabajar ahora en la capa datos y en este video vamos a crear la conexión a la base de datos en SQL Server. Nos ubicamos en nuestra solución sistema y vamos a trabajar dentro de la capa datos. Voy a agregar aquí una clase, voy a hacer clic derecho sobre el proyecto sistema.datos, agregar y voy a seleccionar un nuevo ítem. En este caso voy a seleccionar una clase de Visual Basic y le voy a poner de nombre a la clase conexión. Listo, ya tenemos aquí nuestra clase conexión y vamos a agregar algunas variables. Estas variables que vamos a agregar van a ser privadas porque después las vamos a encapsular. Le voy a poner --base. Esta variable me va a permitir almacenar el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar. Voy a declarar también, en este caso, la variable --servidor. Y en esta variable voy a indicar cuál es el servidor o la dirección del servidor donde se encuentra mi base de datos. Voy a declarar también una variable que le voy a poner de nombre usuario, donde voy a almacenar el usuario que he especificado a la base de datos en el gestor de base de datos específico. Voy a declarar también una variable que le voy a poner de nombre clave, y esta variable me va a permitir almacenar la clave con la que el usuario puede acceder a la base de datos en el gestor de base de datos específico. Voy a declarar también otra variable que le voy a poner de nombre seguridad. En este caso la variable va a ser de tipo boolean y la voy a inicializar en true. Después explico para qué inicializo esta variable seguridad en true. Listo, ya tenemos todas estas variables. Lo que voy a hacer es voy a encapsular estas variables. Voy a seleccionar todas estas variables. Voy a presionar para encapsular las teclas control más R y después control más E. Y nos aparece el cuadro de diálogo que nos permite encapsular esas variables o esos campos. Voy a indicarle aplicar para encapsular y ya tenemos aquí nuestras propiedades. Si nos fijamos, a la variable le indicamos el nombre --base, pero la propiedad que me permite acceder a esa variable es simplemente base. Y aquí tenemos el método get. Con este método get podemos obtener el valor almacenado en esa variable. Y también tenemos el método set, y con este método set podemos enviar un valor para almacenarlo en esa variable. Listo, entonces, además de tener estas variables, voy a declarar una variable, pero en este caso ya va a ser pública. Le voy a poner de nombre a la variable con doble N de conexión y le voy a asignar en este caso de tipo SQL Connection. Nos fijamos, no está reconociendo este tipo de dato. Lo que voy a hacer es en la parte superior voy a importar, voy a hacer un import y voy a importar en este caso de sistema system.data.sql-client para poder trabajar con bases de datos SQL. Si ahora mismo nos vamos a la referencia de datos, cuando creamos el proyecto de datos nosotros agregamos este proyecto como una librería de clases utilizando NetFramework. Y como hemos utilizado NetFramework, se ha agregado aquí ya esta librería system.data. Lo que estoy haciendo aquí entonces es importando system.data.sql-client para poder utilizar este tipo de dato SQL Connection. Listo, ya tenemos las variables encapsuladas donde voy a almacenar la base, la dirección del servidor, el usuario, la clave y la seguridad. Voy a bajar ahora sí un poco, después de donde termina la última propiedad de encapsulamiento de seguridad. Voy a declarar el constructor de la clase, en este caso public sub new, y en el constructor le voy a empezar a indicar valores a cada una de las variables. Voy a decir de esta misma clase, a la propiedad base le voy a enviar un valor, y en este caso le voy a indicar cuál es el nombre de la base de datos. De igual manera le voy a enviar un valor al servidor, le voy a enviar también un valor al usuario, le envío un valor también a la propiedad clave y por último también le voy a enviar un valor a nuestra variable conexión. Listo. ¿Pero qué valores le voy a enviar? En este caso nos vamos a conectar a nuestro motor de base de datos en SQL Server y aquí tenemos la autenticación de dos tipos: Windows Authentication y SQL Server Authentication.
vamos a autenticarnos con SQL Server. Así que vamos a escribir aquí la contraseña del usuario SA. Y aquí tenemos nuestra base de datos y revisamos que nuestra base de datos se llama dbsistema. Así que en base le vamos a poner el nombre de nuestra base de datos, que en este caso es dbsistema. Regresamos a nuestro motor de base de datos, voy a hacer clic derecho aquí. En esta instancia del motor voy a hacer clic derecho, propiedades. Y en propiedades aquí tenemos el nombre de nuestro servidor. Por ahora en este caso es el nombre de la computadora / más la instancia. Si nos queremos conectar a una computadora en red, pues tenemos que poner también el nombre de ese servidor o el IP del servidor. En este caso vamos a poner lo que nos aparece aquí en SQL Server como el nombre del servidor y el usuario. Recordemos que el usuario era SA y la clave que yo le indiqué es la siguiente. Esta clave solamente es para la autenticación con SQL Server, pero recordemos que también está la autenticación con Windows. Ahora vamos a explicar cómo trabajar con cada una de esas autenticaciones en una cadena de conexión. Y a nuestra variable con, que va a ser la cadena de conexión, la vamos a generar utilizando una función. Así que debajo del constructor voy a declarar una función que le voy a poner de nombre en este caso a la función crear cadena. Y me va a devolver un valor de tipo string. Me va a devolver en este caso. Dentro de esta función voy a declarar una variable que le voy a poner de nombre cadena. Y va a ser de tipo string esa cadena. Y ahí voy a almacenar pues la cadena de conexión. Revisando en esta página connectionstrings.com/sql-server vemos de qué manera podemos generar la cadena de conexión. Fíjense que si utilizamos seguridad estándar, es decir, autenticación de SQL Server, necesitamos enviar el usuario y el password. Pero si utilizamos la autenticación de Windows, conexión en este caso de Windows, no vamos a utilizar ni el usuario ni el password, pero sí debemos de agregar lo siguiente: trusted connection igual true. Vamos entonces a generar esta cadena de conexión. En este caso entonces le voy a indicar que la cadena va a ser igual, y recordemos que lo que primero tenemos es server igual. Es lo primero que tenemos aquí, server igual. Y después el nombre del servidor. En este caso entonces voy a concatenar con el nombre del servidor. Y el nombre del servidor lo tenemos en nuestra variable _servidor. Lo podemos acceder mediante la propiedad, en este caso servidor. Listo, voy a concatenar también. Y recordemos que después tenemos un punto y coma. Si regresamos, aquí tenemos punto y coma, database igual. En este caso entonces punto y coma, database igual. Y vamos a concatenar ¿con quién? Con nuestra base de datos. En este caso utilizamos la propiedad base. Y después revisamos que nuevamente concatenamos con un punto y coma. Listo. Pero ahora voy a determinar con una condición si yo quiero utilizar una autenticación de Windows o una autenticación de SQL Server. En este caso voy a validar entonces y voy a decir si mi variable seguridad es true, entonces estoy utilizando la seguridad de Windows. Si no, estoy utilizando la autenticación de SQL Server. Recordemos que esta variable seguridad yo le he declarado y le he asignado de frente el valor true ya por defecto. Así que ya estamos trabajando con la autenticación de Windows. Entonces, si estoy trabajando con la autenticación de Windows, revisamos en esta cadena de conexión que simplemente debemos agregar lo siguiente. Pero si vamos a trabajar directamente con SQL Server, no es recomendable poner trusted connection igual true, sino podemos poner integrate security igual SSPI, que es recomendable. En este caso entonces la cadena va a ser igual a lo que ya tengo en la cadena de texto, pero le voy a concatenar además ¿con qué texto? Con el siguiente texto, integrate security SSPI, es decir, utilizando la autenticación de Windows. Pero ¿qué pasa si la seguridad no es la de Windows, sino es la autenticación con SQL Server? En este caso nuevamente la variable cadena va a ser igual a esa variable cadena y lo voy a concatenar. En este caso user ID igual, regresamos
a la documentación y tenemos aquí user ID igual el nombre del usuario y el password. Vamos a copiar todo esto, lo vamos a poner justo aquí y vamos en este caso a modificarlo. Tenemos aquí el user ID igual, y esto ¿con quién lo voy a concatenar? Lo voy a concatenar con el usuario y después voy a concatenar el password que sería en este caso la clave. Listo, ya genero la cadena de conexión dependiendo si quiero utilizar la seguridad de Windows. Sería el servidor, la base de datos, más la palabra Integrate Security igual SSPI. Y si estoy utilizando la autenticación de SQL Server sería el servidor, la base de datos, más el User ID, más el password. Debajo entonces voy a hacer un return y voy a retornar esa cadena. Listo, retorno entonces la cadena, regreso al constructor y aquí esa variable conexión va a ser igual, voy a instanciar a SQL Connection y le voy a enviar esa cadena. ¿Cómo envío esa cadena? Pues llamo a la función crear cadena. Listo. Y ya tenemos entonces nuestra clase conexión que lo único que hace es crear esa cadena de conexión. Recordemos que por ahora estamos trabajando con la autenticación de Windows porque hemos agregado a la variable seguridad el valor true. Nos hemos complicado un poco creando esta cadena de conexión. En el siguiente video te voy a explicar cómo crear esta cadena de conexión de una manera sencilla, pero vamos a trabajar con esta clase conexión.